a leer los primeros versículos del primer libro de Samuel, capítulo número 1. Aquí encontramos la historia de una mujer llamada Ana, que estaba casada con un hombre llamado Elcana y tenía una rival llamada Penina. Entre Elcana y Penina y Ana se crea un drama muy, muy profundo, muy intenso. Pero tanto Elcana como Penina últimamente desaparece. La única que queda es Ana. Pero posteriormente Ana también desaparece. Y quien queda es el hijo de Ana, que no existía en ese momento, que fue el producto de este conflicto. Así que la historia comienza con estos personajes, pero estos personajes después desaparecen y entonces surge el verdadero personaje. Pero después desaparece también Samuel y aparece David, y David queda para siempre. O sea que de este drama, de esta situación, lo que brota es un propósito divino, que en ese momento no se podía pensar ni siquiera que existía. Pero detrás de ese drama existía un propósito divino. De la misma manera sucede en todos los dramas humanos, en el drama de tu vida, en el drama de mi vida, en las circunstancias que muchas veces son muy difíciles. Detrás de todo eso hay un propósito. Y vamos a examinar entonces algo del drama de esta mujer, y en base a eso, por unos minutos, vamos a hablar sobre el origen y los frutos de la oración. Y leemos, dice así en el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra era Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Muy bien, aquí está la historia. Y detrás de toda esa historia está el Señor, está Dios. En el versículo número 5 y en el versículo número 6 se repite esta frase: Jehová no le había concedido tener hijos. Jehová no le había concedido tener hijos. En otras palabras, todo comenzó, todo radicaba y se centraba en el hecho de que Dios no le había permitido tener hijos a esta mujer. Y el no tener hijos creó esta situación, esta circunstancia, en la cual este hombre, Elcana, que tenía dos mujeres, que también era una situación anómala, entonces no es un hogar normal que un hombre tenga dos mujeres. Sí que había un pecado de parte del Elcana, y encima de eso había un drama
había una impotencia en Ana, que no podía tener hijos, pero detrás de eso estaba el Señor, que no le había permitido tener hijos a Ana. Y es incomprensible para nosotros, hermano, especialmente cuando sufrimos las consecuencias y cuando eso nos duele, nos afecta a nosotros negativamente. Es incomprensible cómo es que Dios permite ciertas cosas que son dolorosas. O cómo es que Dios no nos concede ciertas cosas que nosotros necesitamos profundamente. Y Dios no nos da eso. Dios nos priva de esas bendiciones. Esta mujer Ana tenía una rival, Penina, que tenía muchos hijos. Y ella no podía tener hijos. Y no podía tener hijos porque Dios no le había concedido tener hijos. Y el hecho de que se repita, tanto en el verso 5 como en el verso 6, que Jehová no le había concedido tener hijos, es un énfasis deliberado para que nosotros comprendamos que Dios está detrás de todo eso. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a vivir contentos, cualquiera que sea nuestra condición, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a someternos a la providencia de Dios. En este caso, la providencia de Dios no le permitía a Ana tener hijos. Yo no sé cuál es la providencia, hermano, que nos está golpeando a nosotros. O aquello que nosotros necesitamos y deseamos y no lo tenemos. Y por no tenerlo, nosotros sufrimos. Pero el llamado de este pasaje y el llamado de toda la Biblia y el llamado de Dios para nosotros es que aprendamos a someternos a estas providencias y a aceptar la voluntad del Señor. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, implica eso también, someterse a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en mi vida también, en cualquiera que sea la circunstancia. Claro, esto es muy difícil de comprenderlo, a menos que el Señor mismo nos lo haga comprender, a menos que nosotros nos sometamos, nos humillemos, nos dobleguemos delante de Él y le supliquemos en oración. En el caso de Ana, dice el verso número 6, que su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. O sea, el corazón de Ana estaba triste, enojado, irritado. Era una situación verdaderamente desesperante. Pero de allí fue donde nació la oración. De allí brotó la necesidad de aquella mujer de orar. Dios en su sabiduría hace, hermanos, que las circunstancias obren a nuestro favor para llevarnos a comprender su voluntad, para llevarnos a tomar la actitud que requiere su voluntad y sus propósitos. Cuando nosotros decimos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, para que nos sometamos conforme al propósito de aquel que nos ha llamado. Cuando nosotros decimos eso, muchas veces no nos imaginamos todo lo que eso implica. En este caso, ¿en qué le ayudaba bien no tener hijos a Ana? Si estaba irritada, estaba triste, estaba enojada. Sin embargo, eso le ayudó a bien eventualmente, porque esta mujer, en la amargura de su corazón, en medio de su llanto, de su enojo, de su irritación, de su impotencia, en el versículo 10 dice que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso la llevó a ella a orar de una manera que ella no lo hubiera hecho. De una manera que Penina no lo hizo. No tenía la necesidad de orar de esa manera. No sentía la necesidad de orar de esa manera Penina. Pero Ana, en su enojo, en su desesperación, en su frustración, en su irritación, en su tristeza, en su amargura, ella se puso a orar de esta forma. Ahora, esta mujer también era una mujer devota. Era una mujer que
conocía a Dios, amaba a Dios, buscaba a Dios, pero nunca lo buscó de esta manera que lo buscó ahora. Y lo que ella oró lo encontramos en el verso número 11. Así que podemos concluir de esta primera reflexión que hemos hecho, hermanos, de que nosotros tenemos que aprender a someternos a las providencias de Dios, aunque sean amargas, aunque sean oscuras, aunque sean duras, difíciles. Esta providencia le provocaba a Ana amargura, enojo, tristeza, le provocaba irritación, pero lo que ella hizo fue venir delante de Dios, porque era una mujer piadosa. Pero aún los piadosos pueden sufrir irritación, enojo, amargura y tristeza. Pero aún en la amargura, en la tristeza, en el enojo, en la irritación, nosotros tenemos que venir ante el Señor. Y de allí brotó la oración. De aquella circunstancia indeseable, de aquella circunstancia difícil, de aquella circunstancia mala. Pero en realidad nació de Dios, porque Dios era el que no le permitió a Ana tener hijos. Y esa misma disposición divina fue la que creó este drama y esta situación tan difícil para Ana. Pero esto fue lo que la llevó a la oración. Bendito sea Dios, que Él es sabio. Él conoce nuestras necesidades y sabe cómo satisfacerlas. Muchas veces de una manera completamente diferente a como nosotros lo haríamos. Entonces encontramos en el verso 11 a Ana orando. Y lo primero que nos dice el verso 11 respecto a su oración es que ella hizo un voto. Es decir, esta oración ella la hizo en el marco de un voto. En medio de su amargura, su tristeza, su irritación, su enojo, ella determinó someterse a la voluntad de Dios, orar haciendo un voto. Y decía: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, aquí estaba ella orando entonces en el marco de un voto. Está orando con devoción. Pero está orando también movida por esa aflicción que ella tiene en su corazón. Y está expresando también un deseo personal que ella tiene. Es una necesidad, pero no es una necesidad absoluta. Porque hay muchas mujeres en la Biblia y hay muchas mujeres en la historia y hay muchas mujeres en general que nunca han tenido hijos y pueden vivir sin tener hijos. Claro, es una necesidad natural para las mujeres tener hijos y era una necesidad natural para ella tener hijos. Pero en este caso se había convertido en una necesidad imperiosa en muchos sentidos. Primero por la naturaleza de su feminidad, pero también porque su rival la irritaba. Pero esa necesidad que ella tenía se había convertido en algo muy real, o ese deseo más bien que ella tenía, se había convertido en una necesidad muy real, pero ella quería ahora entregarle esa necesidad a Dios. Quería que eso se convirtiera en algo para la gloria de Dios. Y ella le dice: Señor, si mirares la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora ella le está ofreciendo a Dios ese niño por el cual está rogando. Ese deseo que ella tiene se lo está
poniendo al Señor a sus pies y diciéndole: Señor, si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, si tú satisfaces mi deseo, que se ha convertido en una necesidad, yo te lo voy a entregar a ti. Dice en el versículo número 12 que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. Yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Ahora lo que podemos contemplar acá es cómo es que una persona carnal, una persona sin el espíritu, no puede comprender a alguien que está atravesando por una necesidad espiritual tan intensa, que está buscando a Dios de esa manera tan intensa. Ciertamente Elí era un sacerdote, pero la Biblia nos dice que Elí había decaído de tal manera que ya había perdido toda capacidad de discernimiento. En este caso él no pudo discernir la aflicción de espíritu de esta mujer, no pudo discernir la intensidad de su oración y pensó que estaba borracha. Así que esto es algo muy íntimo. Este es un trato de Dios muy profundo. Este es un trato de Dios que es ese tipo de tratos que Dios tiene contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, que nadie más entiende. No se lo puedes explicar a nadie. Lo tienes que atravesar tú solo, solo con Dios, sola con Dios. Pero eso es lo que transforma nuestras vidas. Y ese tipo de oraciones son las que tienen un impacto inimaginable en nuestras vidas. De manera que en el drama de Ana, en la impotencia de Ana, en la necesidad de Ana, en la amargura y el enojo y la congoja y la aflicción de Ana, ahí nace la oración. Pero cuando lo miramos más intensamente, es en Dios que nace la oración, porque Dios no le concedió tener hijos. Ahora, ella viene y hace esta oración y comienza una nueva etapa de este drama. Y es que ella le está ofreciendo a Dios esta oración, este voto, este deseo. Está derramando su alma delante de Dios y el Señor la escucha. Y dice la Escritura que en el versículo 18, que en su conversación con el sacerdote, ella le dice al sacerdote: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, porque el sacerdote en el verso 17 le dice: ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Aquí comienza Ana a ver el efecto de la oración. Su tristeza se fue. Porque la oración es así, porque la oración consuela, porque la oración quita las cargas. La oración hace que nosotros, sometidos a Dios, quitemos de nuestra alma la aflicción, la congoja, la amargura, el resentimiento, la irritación, la tristeza. Así que dice aquí en el verso 18: y no estuvo más triste. Si tú quieres combatir la tristeza, el afán, la ansiedad, no hay mejor cosa que orar, acercarnos a Dios. Pablo dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Si quieres que tu corazón seas libre de la ansiedad, de la congoja y la tristeza, la oración. Tenemos que venir en oración a Dios. Eso le sucedió a Ana, ya no estuvo más triste. Pero no solamente eso.
Luego leemos en el verso número 19 que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, volvieron, fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. No solamente la oración le trajo consuelo, le trajo fortaleza, le quitó la tristeza, sino que Dios se acordó de ella. Tal como ella le dijo, si te acordares de tu sierva. Dios respondió la oración y dice en el verso 20 que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Dios se acordó, Dios escuchó, Dios contestó, Dios le dio un hijo a Ana. No solo le quitó la tristeza, le dio un hijo. Pero todo comenzó porque Dios no le había permitido tener hijos. Porque ella se había llenado de resentimiento, de irritación, de enojo, de congoja, de aflicción, de impotencia. Hermanos, nuestra impotencia, nuestra congoja, nuestra aflicción, nuestra irritación, nuestro enojo, muchas veces provocado por circunstancias alrededor nuestra que no podemos controlar. Miremos a Dios, Dios está detrás de todo eso. Y en lugar de darle cabida y darle lugar a todos esos sentimientos amargos que pueden destruir nuestra vida, hermano, debemos ir delante de Dios. ¿Tienes tu amargura, enojo, resentimiento, frustración, congoja, aflicción, impotencia? Tienes que venir delante de Dios. Sométete a eso y suplícale al Señor. Y aquello que tú deseas, aquello que te frustra, aquello que no tienes, que quisieras tener, pídeselo al Señor, pero pídeselo para su gloria. Porque el problema es que los mundanos piden y no reciben porque piden para gastar en sus propios deleites. Esa es una manera mundana de orar. Pero los piadosos piden, anhelan y buscan para la gloria de Dios. Eso hizo esta mujer. Ya no estuvo más triste. Y Dios se acordó de ella. Y quedó embarazada y tuvo un hijo. Y dice en el verso 20 que le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo pedí a Jehová. Después en el verso 21 leemos que subió Elcana con toda su familia de nuevo para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana en esta ocasión ya no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Se quede allá para siempre. Eso no lo hace una madre común y corriente, pero lo hizo esta mujer, porque ella le había pedido este niño para él. Eso no era la actitud de una madre desnaturalizada o irresponsable, sino que era la actitud de una madre devota. Quizá le parecía irresponsable a otras personas, pero era devoción. La devoción a veces parece irresponsabilidad, puede parecer irresponsabilidad a otros, puede parecer irresponsabilidad gastar el tiempo en estar en una iglesia, o gastar el dinero en la obra de Dios, o gastar nuestra energía, o gastar nuestra vida en servir a Dios. Perder oportunidades por servir a Dios. Y la gente puede ver desde lejos y decir: este ha desperdiciado su vida en la iglesia, ha desperdiciado su vida y su dinero con tanta religión. Y cualquiera podría haber dicho de Ana: ¿qué clase de madre es esta que está abandonando a su hijo, que le está entregando a un sacerdote? Pero eso era lo que ella quería hacer, porque no se lo estaba entregando a un sacerdote, ni a una religión, ni a un templo, se lo estaba entregando a Dios. Ahora, el capítulo 2 nos habla del cántico de Ana, la oración de Ana, un cántico de gratitud. Y luego del verso 12 en adelante, nos habla de
la condición espiritual de Elí, el sacerdote, y los hijos de Elí, que dice en el verso 12 que eran hombres impíos y que no tenían el conocimiento del Señor. Pero en contraste con Elí, que estaba en decadencia, en total decadencia espiritual, y en contraste con los hijos de Elí, que eran impíos, eran unos jóvenes impíos que servían en el templo y se robaban las ofrendas y cometían pecado con las mujeres del templo, profanaban el templo. Encontramos en el verso número 18, el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Aquí está el joven Samuel sirviendo a Dios. Elí en decadencia, los hijos de Elí impíos, cometiendo obras impías, y Samuel sirviendo a Dios. Y su madre cuidando de Samuel. A pesar de la distancia, ella seguía cuidando de Samuel. Verso número 21 dice que visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Dios comienza a bendecir y a multiplicar a Ana. Aquella oración ahora comienza a dar fruto. No solamente dio el fruto de que ella no estuvo más triste, no solamente dio el fruto de que el Señor la visitó y le dio un hijo, ahora le da el fruto de que tiene más hijos. Y dice en el verso número 21, Jehová visitó a Ana, ella concibió, dio a luz a 3 hijos y a 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y más adelante en el verso 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora Samuel está creciendo. Y no solamente está creciendo delante de los hombres en tamaño, está creciendo delante de Dios. Y era acepto delante de Dios y era acepto delante de los hombres. Y en el capítulo 3 encontramos que Dios sigue obrando en la vida de Samuel y lo llama para ser su sacerdote, para ser su profeta. Y en el verso 19 del capítulo 3 leemos lo siguiente: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, hermanos queridos, esto es respuesta a la oración de Ana. Esa oración que nació en la providencia oscura, dolorosa, de que Ana no podía tener hijos, y que llevó a Ana a la tristeza, a la amargura, al enojo, pero que posteriormente la quebrantó y la llevó delante de Dios. Dio como resultado que Ana no estuvo más triste, que Ana tuvo más hijos, que Dios la visitó, le dio su hijo, le dio más hijos y le dio a este hombre, a Samuel. Así la oración de aquella mujer se convirtió en un medio por el cual Dios cumplió sus propósitos en Israel y levantó un profeta en medio de la decadencia, un profeta que volvió a traer la palabra de Dios a un pueblo necesitado, un profeta que posteriormente fue usado para ungir al rey David, un profeta fiel que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. El Señor fiel respaldó y estuvo con este profeta. ¿Hasta dónde llegan nuestras oraciones, hermanos? Nosotros no sabemos. Estamos haciendo esto esta mañana, estamos aquí orando. Y quizás alguien diga que no sé por qué vine, o no sé por qué estoy conectado oyendo esta oración, o no sé por qué pierdo mi tiempo. Quizás alguien en algún momento pueda pensar así, que es inútil, que es de más, pero nunca está de más acercarnos a Dios.
Nunca está de más doblegarnos, dejarnos quebrantar y sobre todo someternos a la providencia del Señor. Que Él nos ayude, hermanos, a tener ese mismo espíritu, esa misma actitud de Ana. Y decirle al Señor, hágase tu voluntad, no solamente alrededor, no solamente que otros la hagan, que yo la haga y que yo me someta, que yo la entienda. Y cuando no la entienda, que me someta a ella de todas maneras. Que el Señor nos ayude en eso, que esa sea nuestra oración. Que nuestra oración sea como la de Ana, nuestra actitud sea como la de Ana, para que el Señor derrame su gracia, su poder, su espíritu, su palabra sobre nosotros.